Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Jueves Gatunos, hoy 5 de noviembre del año 2020, primer jueves del mes. Estamos con la grata compañía de la doctora Thaisa Estefan de Veterinaria de Thaisa. Antes de empezar con la transmisión queremos agradecer a todas las personas que nos han escrito, nos han mandado mensajes, nos han llamado para expresar su dolor por la partida de nuestro gatito Martín el día de ayer. Como ustedes saben, Martín fue rescatado del parque universitario por nosotros hace unos días y a pesar que teníamos muchas esperanzas de que él mejore, no fue así. Hay momentos alegres que nos gusta compartir con ustedes y hay momentos tristes como este. Pero sabemos que a pesar del dolor que tenemos todos aquí en la asociación Misicha, tenemos que seguir adelante por los otros gatitos que nos tienen a nosotros y solamente a nosotros y que necesitan encontrar un hogar. Gatos tanto en el parque universitario como en el hogar temporal. Pero queremos agradecer todas las muestras de apoyo, de cariño que han llegado para Martín y lo que nos dicen es muy cierto. Él es un angelito que está ya descansando en un lugar donde no hay más sufrimiento, no hay más dolor y no hay más maldad como de la que él fue víctima. Muchas gracias a todas las personas y sigamos adelante. Hay muchos gatitos más que necesitan que nosotros los ayudemos. El día de hoy vamos a conversar con la doctora Thaisa sobre los casos complicados que hemos tenido recientemente, incluido el de Martín. Y la orientación que queremos darle a esto es aprender y prevenir, ¿no? Es parte de nuestro ADN aquí en Misicha, que aún en las situaciones más complicadas, más difíciles, siempre buscamos una manera de cambiar esas situaciones feas que nos tocan vivir por algo bueno en favor de los demás gatitos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a aprender con la doctora Thaisa cómo prevenir esas situaciones que han pasado no solamente con Martín, sino con otras gatitas que también han tenido temas médicos complicados últimamente. Eso lo vamos a ver en unos minutitos. Antes quiero agradecer, como siempre, a mis amigos de Cari Variedades, que los encuentras en Facebook como Cari Variedades 4 y en Instagram como Cari Variedades 3. Y el día de hoy tengo nuevamente este hermoso set para las cejas, que me han hecho llegar una vez más en otros tonos esta vez. Miren esta belleza tan bonito. Tengo aquí, a ver, se los muestro ahí, los cepillitos, el pincel, los esténciles para modelar las cejitas, para las mamás gatunas que queremos vernos más bonitas, pero de una manera natural, que no se vea así muy exagerado, ¿no? A Cari Variedades puedes encontrarlos en Facebook e en Instagram. Recuerda que periódicamente ellos tienen sus transmisiones en vivo con la presentación de sus productos, las super ofertas y los sorteos. Así que sigue a Cari Variedades tanto en Facebook como en Instagram para que puedas saber sus sorteos. Recuerda que es una empresa peruana que vende productos de calidad con fecha de vencimiento, certificado sanitario, boleta, factura, todo lo que tú necesites. Y si quieres empezar tu pequeño negocio, te dan un súper descuento cuando compras a partir de 3 unidades, 6 unidades, etc. Muchísimas gracias, Cari Variedades. Y más, también quiero agradecer a MR Cats. Los encuentras en Facebook e Instagram como MR Cats 2107. Los mejores regalitos para las mamás gatunas, carteritas, bisutería, mochilas, tacitas, monederos, la línea exclusiva Hello Kitty con muchas cositas lindas para las Hello Kitty lovers. Y hoy día me tocaron estos aretitos de pescadito. Miren, es un esqueletito de pescadito el que me tocó el día de hoy. Muchísimas gracias, Melissa de Cari Variedades, perdón, de MR Cats. Los encuentras en Facebook e Instagram como MR Cats 2107. Y un agradecimiento especial a Curvy de Cire, que ya me mandó su línea de primavera-verano. Hace un poco de frío todavía, pero yo estoy vestida de verano. Tengo un lindo vestidito el día de hoy que lo puedes ver más tardecito al terminar la transmisión en mis historias. Encontramos a Curvy de Cire como Curvy de Cire en Facebook y Curvy de Cire Perú en Instagram. Y a mí me encuentras como Mamá Gatuna Misicha, tanto en Facebook como en Instagram. Sigue mis historias más tardecito para que puedas ver este modelo completo. Es un lindo vestidito, súper veraniego, súper fresco ya para la temporada que se avecina. Sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Thaisa Estefan, de Veterinaria de Thaisa. Buenas noches, doctora. Buenas noches, como doctora. siempre, un honor tenerla con nosotros. Aquí Rollito. Rollito. Hola, Rollo. Uy, no quiere. Hola. Hola, Roger. Ya.
A ver, párate ahí. Roger Federer, ¿no? Sí, Roger Federer. Roger Federer porque fue... Hoy estás peleando con tu madre. Uy. Porque fue rescatado en una cancha de tenis. Entonces le pusimos Roger Federer. ¿Por qué muerdes? Está molesto, Roger. Doctora, para que vean. Ahí está Roger. Ya, pase. Siga, continúe con su camino. Ahora se va a sentar al lado mío. Sí, quiere participar también. Doctora, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Como todos los primeros jueves de cada mes. Doctora, el día de hoy, gracias por concedernos esta posibilidad de conversar sobre los casos difíciles que hemos tenido en estas últimas semanas, ¿no? Que usted ha atendido y como decíamos hace un ratito, la idea es poder aprender sobre estos casos y poder prevenirlos para que no vuelvan a pasar en nuestros gatitos. Yo tengo aquí un PowerPoint con las fotitos de los michis que han pasado por su consulta recientemente. Aquí tenemos a Mandarina. ¿Cuál fue el problemita con Mandarina? A Mandarina la trajiste a consulta porque empezó a orinar con la orina sanguinosa. Así es. Entonces, al hacerle el análisis de orina y la ecografía, vimos que había un cálculo vesical. Y en el análisis de orina salía que era un oxalato de calcio. Generalmente los oxalatos vuelven y se tienen que extraer vía cirugía. Entonces, lo que hicimos con ella fue realizarle su riesgo quirúrgico, todo lo necesario, su ecografía para poder operarla. Y así fue, lo hicimos, la operamos y extrajimos el cálculo. Y bueno, constatamos que realmente era un cálculo de oxalato de calcio. Son unos cálculos que parecen como si fueran estrellitas, ¿no? Y esas puntas lo que hacen es lesionar la mucosa interna de la vejiga, inflamándola, y lógicamente al haber inflamación, como es una mucosa, es una zona húmeda y muy irrigada, con vasos sanguíneos, es por eso que la orina sale con rasgos de sangre, ¿no? Entonces, una vez trae... En el caso de Mandarina, ¿no? Claro, exacto. Los rastros no era sangre en realidad, pero era como una mezcla de orina con sangre, como una orina rosada. Una orina sanguinolenta. Sanguinolenta. Exacto. Entonces, al extraer la piedra, el cálculo, ya lo que ocurre es que la mucosa interna de la vejiga se sana, se regenera y ya deja de sangrar, ¿no? Y lógicamente vuelve a formar la cantidad, a recibir la cantidad de orina que le mandan los riñones, y ya comienza su sistema urinario a funcionar correctamente, ¿no? Claro, así es exactamente lo que ha pasado con ella, ¿no? Ya ahorita ella ya está, su orina ya está normal. Claro. Estos cálculos, de hecho que la gente se va a preguntar si todos los cálculos son iguales. No son iguales. Tenemos muchos tipos de cálculos, pero los más comunes son dos, que son los triples, que son la comúnmente llamada estruvita, o los oxalatos de calcio. ¿Qué sucede con los oxalatos de calcio? Se empiezan a formar cuando la orina está muy ácida. Entonces, hay alimentos que acidifican mucho la orina, llevándolos al extremo ácido negativo para ellos, ¿no? La orina tiene un pH de 6 y 7.5. ¿Qué pasa si está menos de 6? Empieza en vejiga a formarse los oxalatos de calcio, que son cálculos. ¿Qué pasa si la orina está hacia el otro lado? O sea, si está alcalina, empiezan a formarse los triples fosfatos o estruvita. Los cálculos de estruvita sí se pueden diluir, o sea, sí se pueden deshacer. La
de la única manera es empezar a acidificarle un poco la orina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los alimentos, porque si un gatito se le detecta estrubita, por ejemplo, entonces lo que se le hace es darle alimento acidificante de orina. ¿Qué pasa si comen por tiempo muy prolongado este alimento? Van a irse al otro extremo, o sea, ya no van a tener el mínimo 6, entre 6 y 7.5, sino menor de 6. Entonces es ahí donde empiezan a formar los oxalatos. Es por eso que yo no recomiendo alimento medicado de por vida. El alimento medicado, como su nombre lo dice, es medicado. Es por cierto tiempo. Y gatos que tienen predisposición a cálculo que sea, ya sea estrubita, ya sea oxalato o los otros tipos de cálculos que existen, lo más recomendable es hacerle análisis de orina cada 3 meses, por lo menos son 4 veces al año que se le debe hacer análisis de orina a estos gatitos para controlar el pH y controlar la formación de estos cálculos, ¿no? Que comienzan con sedimento. En casos de hembras es mucho más fácil, ¿no? La hembra no se obstruye. En el caso de los machos sí hay que controlar mayor rigidez por el tema de les llega a generar obstrucción urinaria, ¿no? Doctora, ¿cómo prevenir? Bueno, ¿cómo detectar es fijándose el color de la orina? Pero ¿cómo prevenir que se formen esos cálculos? ¿Qué podemos hacer? Nosotros que estamos, las personas que nos están viendo ahorita, que tenemos gatos en casa, o las personas que tienen gatos a su cargo, los cuidadores, en albergues. Claro, ¿Qué podemos hacer para evitar? La formación de cálculo siempre es debido al alimento. O sea, hay gatos que tienen predisposición a formar cálculos, pero lógicamente si tienen una mala alimentación, ese probablemente 20% que tengan de predisposición se va a convertir en un 80%. Entonces siempre hay que cuidar mucho el alimento. Es por eso que yo siempre recalco e insisto que el gato necesita comer proteína natural, porque las carnes crudas, o bien pueden ser sancochadas, lo que nos va a hacer es que haya un manejo adecuado del pH urinario. Entonces vamos a evitar que se formen estos cristales, estos cálculos, y más aún en gatos que tienen predisposición, ¿no?, de formar estas piedritas, estos cálculos. La clave aquí entonces es la alimentación. La alimentación siempre. La alimentación. Tal vez la cantidad de agua que toman tiene algo que ver. Por supuesto. No sé si llegaron a ver, justamente hace un par de días hicimos un artículo en la página justamente sobre alimento seco, balanceado y alimento húmedo. Por más que el alimento sea de la mejor calidad, el más premium, si el gato no se hidrata como debe, vamos a tener problemas, primero renales, problemas hepáticos, finalmente problemas urinarios. Es muy importante la hidratación. Es más, por ejemplo, si tenemos un gato que tiene disposición a formar sedimento o cristales y a futuro los cálculos y toman poca agua, lo único que vamos a hacer es que esa vejiga sea más maltratada de lo normal, ¿no? Porque al haber poco consumo de agua no va a haber suficiente filtrado hacia vejiga, no va a haber suficiente cantidad de líquido. Básicamente, si hubiera formación de sedimento, lo que va a pasar es la fuerte inflamación a nivel de la mucosa de la vejiga, ¿no? Entonces, alimentación y asegurarnos que tomen suficiente agua. Sí. Eso es básico, Me está haciendo una pregunta la persona por el WhatsApp. Me dice cómo se dieron cuenta que Mandarina orinaba con rastros de sangre si hay tantos gatitos. Es una excelente pregunta y yo creo que eso va orientado a las personas que como nosotros tenemos a cargo un grupo de gatos en un albergue. Nosotros hemos empezado a hacer, por indicación de nuestra doctora, una observación de gatos poniéndolos en jaula 24 horas o 48
48 horas con papel blanco en la jaula, sin arenero. Y ahí así fue que detectamos lo de mandarina. Entonces, si cabe la sugerencia y si están las posibilidades de hacerlo, tener una jaula, basta con que tengas una jaula, no poner arenero, ponle papel blanco. O simplemente el arenero con el papel, ¿no? Porque el gato se ve estimulado con su arenero. Entonces el arenero que tenga olor a orines de... O sea, que sea un arenero usado para el baño de gatos, entonces poner ese mismo arenero, en vez de usar arena pueden poner papel picado de color blanco, ¿no? Para poder ver. Exacto. Incluso hay arenas o cristales especiales. Por ejemplo, en el caso de un albergue, la recomendación que les hice de poder enjaular a los gatos al menos 24 horas para poder ver cómo orinan, si comen, si vomitan o no vomitan. Entonces, con esta recomendación hemos podido verlo en el hogar temporal, realmente la salud de cada gatito, ¿no? Y para poder separar cuáles están mal, cuáles revisarlos y poder llegar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero, por ejemplo, en las casas que tienen un solo gato, lógicamente el arenero está cerrado o le ponen arena, la típica, ¿no? Que se utiliza normalmente, no nos vamos a dar cuenta del color, pero existen arenas específicas, tipo cristales, que tienen, o sea, que cambian de color de acuerdo al pH, o cambian del color, claro, de acuerdo, por ejemplo, si hay sangre en esa orina, la arena se va a convertir en un color determinado. Si la orina está muy ácida, claro, por supuesto. Entonces, si la orina está muy ácida, va a tornar de un color. Si está muy alcalina, de otro color. Si hay sangre, va a tornar de otro. Entonces, eso ayudaría en el caso de gatitos en casa, ¿no? Claro. Doctora, ¿y ese tipo de arena se vende aquí en Perú? Sí. ¿Sí? Sí. Genial. Sí se puede conseguir acá. Tenemos ya ambas situaciones, orientándonos al tema de la prevención de estos cálculos. Claro. Los gatitos en casa tenemos esta opción que nos indica la doctora, esta arena especial que nos va a alertar. Y en el caso de los albergues, sabemos que es difícil, que los recursos son limitados, pero la verdad, pero consiguiendo incluso las jaulas conejeras. Yo cuando me llegué, lo primero que conseguí fueron jaulas conejeras. Me compré 4 jaulas y las uní, entonces ya tenía 2 jaulas grandes para poder utilizarlas justamente para este tipo de observaciones, ¿no? O para los internados. Entonces, con 2 jaulas conejeras se puede al menos ir enjaulando gato por gato para poder ir observando. Incluso puedes observar si hay parásitos, si está comiendo como debe, la cantidad que come, si está tomando agua o no está tomando agua. Entonces, claro, y ayuda mucho, ¿no? Porque podemos controlar así la salud de gatito por gatito. Y tomar nota, ¿no? A las personas que tienen a su cargo gatitos, tomar nota. Un cuaderno simple, o sea, obviamente no va a ser una historia médica, solo hacen médicas, pero un cuaderno simple apunta. Pero no, sí se logra observar un montón, se puede observar un montón. Porque los veterinarios, o no veterinarios, incluso médicos humanos, antes de revisar a la mascota o revisar a un ser humano, ¿no? En una consulta médica humana, el médico tiene que hacer primero muchas preguntas, ¿no? Si orinas a tus horas, cuántas veces orinas, si estás defecando normal, cómo son tus heces, están formadas, no están formadas, de qué color son. Entonces, antes incluso cuando es un gato o 2 gatos es un poco más fácil controlarlo, pero sí este tipo de hechos aportan mucha información para poder diagnosticar, ¿no? Así es, entonces amigos, nosotros sabemos lo difícil que es conseguir recursos para los gatitos en albergue, pero un cuadernito, jaulas, mucha observación. Sí. Con eso vas a poder ayudar mejor a los gatitos. Se lo decimos, pero lo hemos hecho, nos está resultando bastante bien y mira lo que estamos descubriendo. Doctora, ¿podemos pasar al siguiente casito? Sí, claro, por supuesto.
El siguiente caso fue Topacio. Claro, en el caso de Topacio, esta también fue una gatita que fue enjaulada, porque no se sabía por qué se le había hinchado la pabellón auricular de esa manera, ¿no? Y nos dimos con la grata, no sé si grata noticia o mala noticia, de que la gatita misma estaba lesionando, se estaba rascando. Entonces, al hacer la observación y ver que se rascaba con tanta desesperación, vamos a hacerle la limpieza de oídos y lamentablemente tuvimos que realizar cirugía en Topacio para poder... Ay, acá tengo un gato que está molestando. Para poder ver qué era lo que había sucedido, ¿no? Generalmente este tipo de problemas se le denomina otohematoma. ¿Qué sucede? Al rascar, ocurre en perros y en gatos, ¿ah? O sea, no es algo exclusivo de gatos, más lo he visto en perros. Resulta que cuando el gato se rasca con tanta desesperación, lo que ocurre es una inflamación y el gato genera mucho líquido inflamatorio, que es lógicamente un líquido sanguinolento. Entonces, en algunos casos se drena el líquido y se utiliza corticoide para evitar la inflamación, pero generalmente esto termina en cirugía, ¿no? Se le tiene que hacer un pequeño corte, se le tiene que drenar, y para evitar que se vuelva como es piel pegada en el cartílago del pabellón auricular, entonces lo que se tiene que hacer es hacerle pequeñas puntadas en varios lugares del pabellón, ¿no? Y ponerle, en perros, cuando son las orejas mucho más grandes, se utilizan botones. Entonces se le fija, se le cose el botón prácticamente en la orejita, en el pabellón. ¿Para qué? Para evitar que esa piel se vuelva a separar del cartílago, ¿no? Entonces, lo que hacemos es se drena, si la orejita está así, se le drena, la oreja vuelve a su posición normal y entonces en la parte de acá se le pone, en el caso de perros se le pone botones, en el caso de los gatos tenemos que ingeniárnosla porque lógicamente no hay botones de ese tamaño. Entonces lo que se utiliza son las mangueritas del venoclisis o de catéteres urinarios, ¿no? Que son los más chiquitos. Entonces se cortan trocitos pequeñitos y se pasa el hilo a través de los tubitos, ¿no? Que vienen a formarse como tubitos. Y estos tubitos son los que crean la resistencia para que no se vuelvan a inflamar y no se vuelva a llenar de líquido. Y el cortecito se le deja abierto para que el líquido siga drenando, siga fluyendo hasta que la piel vuelve a cartílago, ¿no? Y bueno, al cabo de 10, 15 días se le retiran los puntos. Básicamente esta es una consecuencia a algo primario. La causa primaria generalmente son ácaros. Ácaros o mala higiene a nivel del conducto auditivo. En el caso de Topacio me parece que también eran ácaros. No lo vi en el microscopio, no diagnosticamos al 100% la presencia de ácaros, pero al tener otros pacientes del mismo grupo de gatos con ácaros, ya simplemente descartamos la presencia de los ácaros en los oídos de Topacio, ¿no? Doctora, se medica también contra los ácaros. Así es. Doctora, ¿cómo evitar que suceda esto con Topacio, ¿no? Que ella por rascarse se terminó haciendo ese hematoma y toda la inflamación. ¿Cómo podemos evitar? ¿Cómo revisar los oídos de los gatos? ¿Cómo limpiarlos? Definitivamente. Incluso a raíz del caso de Topacio hicimos un artículo en la página donde explicamos el problema de Topacio y sugerimos siempre revisar dentro de toda la revisión que se tiene que realizar a una mascota. No solamente hay que mirar que coma bien y que sus ojitos se les vea bien, ¿no? Acá voy a aprovechar a Roger. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisar orejas. Ver... Hijo, espérate un rato. A ver, ahí. A ver, enseña tú.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisar oídos, revisar bien, revisar hacia adentro, mirar, buscar. Siempre estar pendientes si se rascan o no se rascan. Si sacuden la cabeza es otro motivo de alerta, ¿no? Aparte de revisarle los ojos, hay que revisarles las orejas, hay que revisarles la nariz, la boca, los dientes. Acá él está en planes de... Ay, ya. ¿No? Y la mejor manera es siempre revisarlo, de nosotros ponernos atrás, porque si nos ponemos hacia adelante no se van a dejar. Entonces agarrarles bien la cabeza y abrirles el oído, mirar bien hacia adentro, ¿no? Revisar ambos oídos, no solamente por dentro, sino por fuera, en la parte de abajo, ¿no? Entonces, todo hay que... ese sacudir de cabeza, por ejemplo, yo le estoy jaloneando la orejita, le estoy abriendo la orejita para mí, entonces lógicamente lo voy a soltar y va a sacudir la cabeza. Pero el hecho de sacar la cabeza es una alerta, ¿no? Es como decir, algo pasa, mírenme mi oreja. A veces ellos sin hablar nos pasan la información, ¿no? Muy cierto. Entonces es solamente observar. Justamente en el caso de Topacio, la señal de alerta para nosotros fue que ella tenía las orejas hacia abajo. Lo que pasa es que Topacio es una gata bien tímida. Y a veces ella estaba con más gatos y de pronto estaba con sus orejitas hacia abajo y luego las regresaba a su posición normal. Pero aquí la voz de alerta para nosotros, la razón por la que les hablamos, fue que estaba con las orejas hacia abajo todo el tiempo. Entonces, eso es una señal de alerta también que se puede dar cuenta cuando los revisa. Claro. Sí, pues entonces hay que ver la posición de las orejas, si sacuden la cabeza, si se rascan mucho, para evitar que ocurra este tipo de otohematoma. Nunca la oreja después queda igual como si no hubiera pasado nada. Generalmente esa piel se arruga. Pero bueno, de todas maneras no queda bonito, pero resolver el problema, ¿no? Pero siempre hay que buscar el problema primario. El primario se debe resolver antes que cualquier otra cosa, ¿no? En el caso de Topacio luego se le hizo lavado de oídos. Y bueno, ahora ya está bien, se recuperó. Sí, ya se recuperó, gracias a Dios. El siguiente caso, doctora, fue el caso de Zaira. Zaira, una gatita que llegó con una masa colgando del borde límite del pabellón auricular, ¿no? Entonces lo que hicimos fue extraerlo. Inicialmente pensé en extraerle gran parte de la oreja, porque cuando hay una masa, lo indicado es siempre darle un buen margen para poder extraerlo, ¿no? Para poder sacar la parte dañada, incluso parte sana, para evitar, si es una neoplasia, que esta neoplasia a nivel de células crezca más, o sea, espacio de tejido que está ocupando, ¿no? Para evitar que se expanda la neoplasia. Entonces, al revisarla ya en sedación, ya en anestesia, nos dimos cuenta que este tumor tenía como un pedículo, que era un pequeño pedículo muy fino, y luego de ahí salía el tumor. El tumor prácticamente estaba como que colgando. Entonces lo logramos extraer perfectamente, sutura, no hubo casi sangrado, y a la biopsia de la masa, bueno, fue sí definitivamente un tumor. El tumor se denomina schwannoma, que normalmente las células de Schwann son células del sistema nervioso. Entonces, en el caso, es muy raro este tipo de tumores. Algo será pues de 100%, habrán 2% de los tumores será este tipo de neoplasias. Primera vez que lo veo en un gato. En perros a veces salen a nivel de miembros, pero también es muy raro.
Lo bueno de este tipo de neoplasias es que no hacen metástasis. Puede haber recidiva en la misma zona si es que no se logra extraer bien todo el borde. O sea, siempre hay que dejar bordes sanos. Pero es un tumor que si ya salió a nivel de algún lugar del gatito, puede haber en otros lugares. O sea, no, en realidad no viene a ser recidiva. Si el gato tiene tendencia a formar este tipo de neoplasias, puede tener esa misma neoplasia en otro lugar de su cuerpo, a salirle otro en la otra oreja. Se pueden hacer quimioterapias, pero al ser una neoplasia sin mucha recidiva y de muy poco, o sea, de muy poca continuidad, no hay muchos de estos tumores, entonces cruzar los dedos que no le vuelva a salir. De preferencia, yo no recomiendo mucho la quimioterapia en gatitos porque en realidad no sabemos cómo van a reaccionar. Yo como médico especialista en felinos no me gusta, pero sí tengo colegas que sí lo recomiendan, ¿no? Lo que pasa es que el gato, al ser un animal que se estresa mucho, el solo hecho de hacer los tratamientos que tienen que ser una vez al mes o 2 veces al mes, dependiendo de lo que el oncólogo decida, hay que hacer análisis de sangre, hay que hacer hemogramas continuos para ir algún tipo de célula. Entonces, hay que tener en cuenta distintos factores, como por ejemplo la edad del gatito, el estado físico del gatito, la alimentación, y de acuerdo a la masa que tengan para ver si se realiza la quimioterapia. Pero sí, Zaira salió muy bien de este problema. Y hasta donde tengo entendido, todo va bien con ella, ¿no? Está comiendo perfecto, está haciendo su vida ya dentro de lo normal. Sí, ella está muy bien. Zaira es una gatita muy sociable. Desde que la recogimos del parque nos llamó mucho la atención. Es bien sociable, es conversadora. Y bueno, ahora solo nos queda buscarle y conseguirle una casa. Es una gatita, sí, de muy buen carácter, se dejó medicar muy bien, se dejó tratar muy bien, se le pudo poner la vía sin ningún problema. Fue una gatita de muy, o sea, parecía más bien un perrito, ¿no? Fue una paciente modelo y gracias a eso se pudo resolver su problema mejor de lo esperado, ¿no? Así es, sí, ahí ahora solamente queda conseguirlo en hogar. Y bueno, doctora, llegamos al último caso, el caso de ayer, el más triste creo de todos, el caso de Martín. Sí, lamentablemente no pudimos con Martín. Bueno, fue un caso muy triste. Martín llegó sin funcionabilidad en el tren posterior. Tenía sensibilidad, sí, pero no podía mantenerse en pie. Al momento de la revisión nos dimos cuenta que tenía el abdomen muy duro. Al utilizar el tomógrafo nos dimos cuenta de que esa consistencia dura que tenía en el abdomen era debido a que la vejiga se encontraba con mucha represión, estaba con mucho contenido de orina, le extrajimos alrededor de 120 ml, había mucho dolor en él, entonces tuvimos que sedarlo para poder sondearlo y poder extraerle la orina. Inicialmente se le extrajo la orina por medio de punción abdominal, o sea, una cistocentesis. Pudimos retirarle casi 100 ml vía cistocentesis, luego se le dio la sonda, pudimos colocarle la vía, transfundirle fluidos porque estaba muy deshidratado a pesar de la condición, o sea, en la condición en la que estaba con una deshidratación severa y al palparlo había dolor en la zona lumbar
Justo la zona lumbar es la que controla el sistema nervioso que maneja esfínteres urinarios, el esfínter anal para la defecación y el manejo del trémor, ¿no? La orina que extrajimos inicialmente era de un color casi naranja, muy opaco, y finalmente empezó a salir orina sanguinolenta, pero la sangre ya era de un color vino, ¿no? Incluso tenía mucho sedimento. Lamentablemente no sabemos qué vida o qué alimento habrá comido, entonces aparte de la condición que tenía, es muy probable que también había una obstrucción urinaria. Había ya definitivamente en la condición que estaba, no eran signos de tener esa condición en 24 ni 36 horas, por lo menos eran 72 horas que este gatito se encontraba o de repente más, ¿no? Fácil ha estado unos 4 o 5 días ya con el problema. Y a la hora del manejo nos dimos cuenta que multiorgánica, ¿no? Ya había problemas renales, ya incluso en un riñón ya había ligera hidronefrosis, había problema cardíaco que podría haber sido generado por el dolor por el que estaba pasando y por la misma sepsis, ¿no? Ya había sepsis en el gatito y lamentablemente no pudo, o sea, no soportó el cuadro que tenía en ese momento, ¿no? Y falleció. Sí. Doctora, el caso de Martín creo que es uno de los casos que más nos ha marcado, nos ha afectado a todos, porque lo primero que se le hizo ayer a Martín fue en un descarte de leucemia y Martín era negativo. Sí, claro. Y era un gato aparentemente fuerte, joven. Sí, pero aparentemente tenía 3 años, ¿no? No se veía... Claro. Era un gato que... Su última semana fue la peor de toda su vida, ¿no? Que lamentablemente lo llevó a la muerte. Y era un gato sin castrar. Entonces, ese gato pudo haber estado en una casa, pudo haber tenido un dueño que decidió dejar pasar los años y no castrar. Y como consecuencia de eso, Martín salió a la calle, seguramente se perdió, ¿no? Y lo de la columna, doctora, pudo haber sido un golpe o un atropello. Pudo haber sido un golpe, como en el caso que tuvimos hace tiempo, ¿no? El de Manchas, que sí logramos verle el hematoma que tuvo a nivel de la zona lumbar, cadera, ¿no? Cadera que toma al momento de la revisión. Entonces es muy probable que haya sido un golpe contundente o que haya sido un atropello. Y bueno, nadie lo socorrió, ¿no? Nadie lo socorrió en el momento que necesitaba, ¿no? Ese es el tema. Si él hubiera recibido ayuda oportuna, tal vez la historia hubiera sido diferente. Exacto. Y eso es lo que más duele, ¿no? Creo que el caso de Martín nos enseña una vez más y de la peor manera nos enseña la importancia de la esterilización oportuna. Claro. Claro, porque si él hubiera sido castrado de repente, o sea, estamos asumiendo que este gatito por haber sido un gato entero. Probablemente si hubiera sido castrado al momento que debió castrarse no hubiera tenido el interés de escapar, ¿no? Y para realizar su vida natural, como bueno. Pero lamentablemente en estas épocas la mejor manera de ayudar a un gatito y evitar este tipo de problemas es esterilizando, ¿no? Así es.
Bueno, lamentablemente ya Martincito no está con nosotros, pero creo que todos estos casos que hemos visto el día de hoy, doctora, debemos aprender la importancia de la prevención. Exacto. Esterilizar, revisarlos, limpiar orejitas, observarlos, a los que tenemos varios gatos en casa, darnos el tiempo de observarlos uno por uno, estar alerta. Es muy importante, o sea, el hecho de tener una mascota no quiere decir que tienes la mascota y le das de comer, ¿no? Claro. Hay que estar pendientes de su salud, hay que revisarlo, revisar boca, revisar oídos, palparlos, a ver si sientes algo raro, tocarle las patitas, levantarles la cola. Entonces, definitivamente ahí es donde la prevención es lo más importante en el gato. Nos dice que se siente mal. Entonces, revisión y prevención es lo más importante cuando se trata de gatos. En el perro todavía te puedes dar cuenta si está mal, pero en el gato no. En el gato te das cuenta que está mal cuando realmente ya hay muy poco que hacer. Cierto. Bueno, doctora, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros los primeros jueves de cada mes, por su ayuda siempre cada vez que tenemos estos casitos complicados, no tan complicados también estamos ahí con usted, buscándola y solicitando su ayuda. Muchísimas gracias por ello. No, yo feliz de ayudarle y bueno, ahí seguiremos separando gatitos, enjaulando gatitos, observándolos y tratando de evitar problemas, ¿no? Evitar que tengamos que verlos mal para recién estar alerta, ¿no? Así es. Doctora, la próxima transmisión con usted es el primer jueves de diciembre y es el último jueves gatuno del año. Así que de repente le podemos pedir a las personas que siempre se conectan que nos sugieran temas, ¿no? Claro. Para esa próxima transmisión. Sí. Ay, ya ves, diciembre. Ya se acaba el año. Entonces, amigos, para el próximo mes, el primer jueves de diciembre, que estará con nosotros la doctora Thaisa nuevamente, por favor sugieran sus temas, sugieran qué temas les gustaría que la doctora toque, para poder seguir ayudando a nuestros gatitos, sobre todo aprendiendo a cuidarlos de una mejor manera. Okay. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto estar con ustedes y ojalá que estas recomendaciones hayan servido para muchos propietarios de gatitos. No solamente gatitos, o sea, es para propietarios de mascotas en general, ¿no? Porque normalmente nosotros hablamos de felinos, de gatos, pero mucho tiene que ver, mascotas son mascotas, entonces todos necesitan la misma atención, todos necesitan la misma observación y cuidados, ¿no? Entonces estamos siempre para ayudarlos y guiarlos y bueno, yo feliz siempre de apoyar a mi Sicha, de apoyarte a ti, Brigitte, y es un gusto siempre estos jueves, esos primeros jueves de cada mes. Gracias, doctora. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, nos vemos. Muchísimas gracias, doctora. Las disculpas del caso, hemos tenido un inconveniente técnico de nuestra parte por el tema del eco. Me decían que se escuchaba un eco por ahí. Ya vamos a trabajar para que no vuelva a suceder. Gracias, amigos, por acompañarnos esta noche. Gracias siguen los mensajes bonitos para Martín, para nuestro angelito. Aprendamos de estas circunstancias, aprendamos de esos momentos tristes y sigamos los consejos de la doctora. Revisemos a nuestras mascotitas, hagamos un cuadernito simple. Yo hago eso, yo tengo un cuaderno donde apunto las cosas raras que veo en mis gatos y los llevo a consulta y la doctora los revisa. Ellos no pueden hablar, pero nosotros tenemos que buscar la manera dentro de nuestro agitado día, con tantas cosas que hay que hacer ahora, encontrar un momento para revisarlos, tocarlos. Parece mentira, pero a veces acariciándolos uno descubre cositas, ¿no? Las patitas, las orejas. Estar más atentos, amigos, con nuestros michitos, nuestros perritos, nuestros conejitos, con los animalitos que tengamos en casa, tomar nota
y de inmediato acudir a nuestro veterinario para que los pueda ver. Yo quiero despedirme, no sin antes agradecer una vez más a mis amigos de Cari Variedades. Los encuentras en Facebook como Cari Variedades 4 y en Instagram como Cari Variedades 3. Conéctate a sus transmisiones en vivo. Conéctate, síguelos en Facebook como Cari Variedades 4 y vas a encontrar ahí la fecha de las transmisiones en vivo para que puedas enterarte de sus productos, sus novedades, las nuevas cosas que llegan y sobre todo participar en los hermosos sorteos. Gracias por mi set para cejas con estos nuevos colorcitos que han llegado el día de hoy. Muchísimas gracias, Kat, de Cari Variedades 4 en Facebook y Cari Variedades 3 en Instagram. Los encuentras con los mejores productos no testeados en animales, los mejores precios, productos con registro sanitario, con fecha de vencimiento y con boleta y con factura y con precios especiales cuando compras más de uno si quieres empezar tu negocio. Gracias también a Melissa de MR Cats. Los encuentras en Facebook y en Instagram como MR Cats 2107. Gracias por los lindos aretitos de pescadito que me llegaron el día de hoy. Muchísimas gracias, Meli. Esos aretitos me encantan porque son chiquitos, no se enreda el cabello y los gatos no juegan con ellos como si fueran cositas colgantes. Y un agradecimiento súper especial a Curvy Desiree. Gracias por compartir conmigo la colección Verano 2021. Pueden verla un ratito en mis historias. Tengo hoy día un lindo vestido, muy veraniego, muy fresco. Encuentras a Curvy Desiree en Facebook como Curvy Desiree y en Instagram como Curvy Desiree Perú. Y sígueme en Instagram como Mamá Gatuna Misicha y en Facebook también como Mamá Gatuna Misicha para que puedas ver los modelos completos de esta linda colección de Curvy Desiree. Muchísimas gracias, amigos. Por mi parte me despido hasta el próximo jueves en otro Jueves Gatuno. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches.